Mantengamos, hermanos, abiertas nuestras Biblias en Gálatas capítulo 4. Le damos la bienvenida a todos. Estamos siguiendo esta serie expositiva y estamos ahora en este capítulo 4, lo cual hemos leído 7 versículos. Y el título del mensaje de hoy es No más siervos sino hijos. O sea, el mismo título es un recordatorio de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque al igual que los Gálatas, somos influidos a veces por nuestra propia naturaleza, ¿no? A vivir como, si bien somos siervos del Señor, pero no en este sentido, somos hijos de Dios. Y muchas veces, en la lucha contra nuestro pecado, nos comportamos como si fuéramos siervos. Ahora vamos a ver qué queremos decir con eso de siervos. Los Gálatas eran libres en Cristo. Los Gálatas habían sido salvados, pero en un momento, como ustedes saben, ya lo hemos visto, en el contexto histórico, vinieron judaizantes para ponerlos otra vez en servidumbre, es decir, rebajarlo de la categoría de hijos y ponerlo otra vez como, podemos decir, esclavos de la ley. Entonces nosotros vemos en estos pasajes un contraste entre siervo e hijo y un contraste entre niño y adulto. Todo esto lo vamos a explicar. Pero déjenme ilustrar un poco esto para que podamos entender qué es lo que le estaba pasando a la iglesia en Galacia y en especial cuando el apóstol Pablo aborda el capítulo 4. En el año 1881, siglo XIX, un novelista que se llama Mark Twain escribió un libro que es muy conocido, se llama El Príncipe y el Mendigo. Yo no sé si lo habrán leído, pero lo cierto es que Hollywood ha hecho interminables películas de una forma u otra, hasta Disney, de esta historia de, digamos, dos adolescentes, dos niños. Uno era un príncipe, llamaba Eduardo, y el otro era alguien que vivía muy humildemente, con muy bajos recursos, llamado Tom. Entonces, en algún momento se encuentran Eduardo y Tom y notan que son parecidos físicamente, que son casi iguales, que no lo podría distinguir ni sus padres. Entonces tienen la idea de decir, a ver, decía Eduardo, yo nunca salí de mi castillo, yo no conozco lo que es la vida en el pueblo, quizás quisiera vivir alguna aventura y voy a intercambiar lugar con Tom. Y Tom decía, yo nunca he estado en un palacio, siempre he tenido que comer lo que me dan en la calle, mendigando, me gustaría estar en esa posición. Entonces ellos intercambian lugares. Y bueno, la historia se trata de eso, de obviamente un autor humano que no tiene un fin bíblico, pero que a uno le hace experimentar cuál era la vida real de la gente del pueblo, y el que estaba, digamos, en una condición muy humilde, le hace ver los desafíos que tenía el rey Eduardo, ¿sí? En todo el protocolo de reyes y demás, desde las comidas, desde la ropa, desde las formas, desde los dichos, la forma de hablar, todo. Ahora, el punto al que voy es este. ¿Cómo termina la historia? Le sorprendería, no terminó así, pero sería medio raro, ¿no? Que la historia termine del príncipe y el mendigo siendo el príncipe a la par del mendigo. Es decir, se va a vivir con Tom y viven como dos mendigos en la calle. ¿Ustedes crean que el cuento termina así? ¿Verdad que no? Sería raro que termine así. Me leí un libro de no sé cuántas, 300 páginas para esto. Pero ¿cómo termina la historia? Como se supone que debe terminar. El rey Eduardo vuelve a su trono, llama a Tom a la corte y Tom pasa a ser un noble más, el noble más distinguido de la corte, es decir, que aquel que tenía más nivela al que tenía menos. Y así termina la historia. Lo otro sería decepcionante. Ahora piensen esto. Los gentiles en Galacia, ellos escucharon el Evangelio. Ellos vivían comiendo la basura
idolátrica, gentil cada día. Eran parias espirituales, no tenían la ley de Dios, no tenían los profetas como Israel tuvo caminando entre sus calles y anunciando, no tenían una sinagoga donde se les instruyera de la palabra de Dios, ni siquiera algunos iban, pero la mayoría vivía de espalda al templo de Jerusalén, donde allí los sacrificios anunciaban la venida del Mesías, que era Cristo. Ellos vivieron de espalda a Dios y ahora Dios los encuentra. Pablo va a predicar y otros colaboradores conocen quién es Jesucristo y podemos decir, son sacados de la miseria espiritual, son sacados de las calles de esa miseria espiritual y puestos en la mesa del Rey Jesús. Y cuando ya estás ahí, en esa mesa con el Rey Jesús, cuando ya estás en el palacio, cuando ya estás con el Rey, vienen unas personas judaizantes diciéndole, no basta con estar con el Rey, hay que volver a revolver la basura, hay que volver a tratar de justificarnos delante de la ley y vivir miserablemente guardando la circuncisión, guardando los días, los meses, los años de las fiestas, guardando en sí la ley de Moisés, diciendo, de esta forma es la forma en que se vive. Pero los Gálatas estaban ya en el palacio con Cristo. Decían, ¿otra vez esto? Y algunos dijeron, bueno, es como que una vez que Tony está en el palacio, le dicen, pero ¿por qué no volvés a mendigar en las calles? ¿Por qué? Porque eso no es normal. Y Pablo viene a decir, no, eso no es lo normal. Ya fueron libres en Cristo. Y la ley tuvo un momento, podemos decir, histórico para Israel, histórico antes de la venida del Mesías. Sigue teniendo un uso la ley, pero no es eso lo que está tratando Pablo aquí, porque la ley tiene el uso ¿para qué? Para la denuncia de pecados, para que la persona vaya a Cristo y se refugie en Él, porque no puede justificarse por la ley. Si ustedes encuentran una persona buenita por allí, vayan con la ley y hagan ver lo malo que es, porque no cumple ni el espíritu de la ley y también ofenden muchos puntos. Por lo tanto, la ley es necesaria ¿para qué? Para, como le pasó a Israel, así en su historia, para llevarlos a Cristo. Eso sería en lo individual que uno predica el Evangelio. Pero llevado al plano histórico, Israel era ese, fíjense el versículo 1, también digo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Israel es ese niño. Ahora pasamos a otra, esto lo que dije recién de Mark Twain era una ilustración, pero ahora pasamos a la ilustración bíblica, que es otra ilustración, ¿sí? Distinta, pero que nos muestra a Israel como un niño que es heredero al trono, es decir, que todo el reino le pertenece, pero todavía no puede tomar posesión. Es decir, Dios toma a Israel, lo educa, le da su palabra, le da sus promesas, diciendo, vas a heredar, y acá es cuando viene una cuestión muy particular. La herencia de Israel no es esos 60 kilómetros de tierra de Medio Oriente, ¿sí? Todavía cristianos evangélicos siguen insistiendo con eso, Las promesas eran espirituales. El año 70 se destruyó Israel. Y la tierra prometida es para los creyentes y para Israel, es decir, los gentiles y judíos que forman la iglesia, la cual es Cristo. Mientras eran niños. Pero ¿qué pasa? No podían heredar, no podían todavía tener aquel que les iba a dar la herencia. Dice en el versículo 2, sino que está como niño bajo tutores, esto lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Y administradores, usa otro sinónimo, la palabra, hasta el tiempo señalado por el Padre. Fíjense, el tiempo señalado por el Padre. El tiempo en donde el Hijo desciende de los cielos, en donde encarna y nace en Belén, ese es el tiempo señalado. Y cuando va este Hijo Jesucristo a la cruz a morir y vence,
ahí nos hace herederos de todo. Ya por profecía, ya por anuncio, todos los israelitas que esperaban al Mesías tomaron posesión de la herencia cuando Cristo murió y resucitó. Allí es el tiempo señalado por el Padre donde dejaron de ser niños, o deberían haber dejado de ser niños para pasar a la vida adulta, es decir, ahora el cumplimiento está hecho. Jesús dijo, consumado es, como diciendo, todas las cosas se han cumplido. Pero ¿qué pasa? Y acá nos vamos a asombrar porque muchas veces encontramos en la palabra que habla de niños. Y nosotros pensamos o tendemos a pensar, y es lógico, que cuando vos hablas de niño a alguien es una persona inmadura, ¿sí? Que sí, lo incluye. Pero muchas veces el apóstol Pablo usa la palabra que son niños en el sentido en el sentido de Gálatas 4, que esperaban a Cristo, al Mesías, ¿sí? Pero realmente muchos no lo esperaron y vino Cristo y muchos no entendieron su obra o la entendieron como pasó con los judaizantes de Galacia. ¿Cómo la entendieron? A medias. ¿Y cuál es el problema de entender algo a medias? Uno dice, pero no es falso. Yo puedo entender algo todo mal y eso es falso. Sí, es falso. Pero es tan falso entender algo a medias como no entenderlo nada. Entender el Evangelio a medias no te salva. No es por aproximación. No es porque sepas algunas cosas. Mezclar el Evangelio como hicieron los Gálatas demuestra que son niños. Porque en vez de haber heredado la promesa, Cristo vino, murió, resucitó, y de echar para atrás todo lo que es la ley para ser, digamos, justificados mediante la fe, sabiendo que la ley lo único que ponía era un peso que no podía llevar y era algo imposible para nuestra vida cumplir, el judío tendría que haber dicho, la ley me condena, pero Dios en el tiempo del cumplimiento mandó a su Hijo Jesucristo y ahora nos hizo herederos. Los judíos que estaban en ese momento, cuando Cristo murió y resucitó, en ese año 33 aproximadamente de la era cristiana, ellos allí tendrían que haber dicho, yo sé que muchos fueron salvos de verdad y dijeron, el tiempo se ha cumplido. Ya no somos los niños que esperan la herencia, ahora nos ha hecho herederos, ahora reinamos con Cristo. Pero otros judíos incrédulos dijeron, sí, aceptamos que haya venido Cristo, aceptamos que sea el Mesías, pero no podemos aceptar esto, decían muchos judíos, que solamente vamos a ser salvos por gracia en Cristo, por medio de la fe, y vamos a dejar todas las obras que nos dice el Antiguo Testamento, no entendiendo la transición entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Entonces, con ese error en mente, viajan a distintos puntos, a Roma, ya hemos estudiado la carta de los romanos, viajan a Galacia y los gentiles que estaban contentos reinando con Cristo, les dice, tenemos que volver a revolver la basura. Es triste cuando uno en la ciudad ve gente comiendo de la basura, ¿verdad? O revolviendo un contenedor. Lo normal que es estar en una mesa comiendo. Cuando Cristo nos salva, y hay muchas ilustraciones bíblicas, y hay incluso una canción que cantamos, que ahora yo me siento a la mesa del rey. Ahora soy un convidado como aquel que no pretendía estar en la mesa del rey, como Mefiboset en el Antiguo Testamento, pero el rey David, por misericordia a esta persona lisiada, la trae y la hace alguien, y esto ya no es Mark Twain, es la Biblia, la hace partícipe de su corte real. Y así somos nosotros. El Rey Jesús, por misericordia, por gracia que nos salvó, nos hace partícipe de su corte real. Ahora, este problema que han tenido los Gálatas, uno dice, bueno, pero es algo que pasó hace 2000 años, es un problema puntual ahí en Asia Menor, no nos compete a nosotros. Miren, hermanos, este problema vuelve. No judaizante, no tenemos ningún judaizante aquí, no hemos tenido problemas por ahora
con judaizantes. Créanme que muchas iglesias tienen problemas por gente que a veces viene y empiezan a decir, ¿y por qué la fiesta judía de tal cosa y que el nombre de Jesús se pronuncia así? Bueno, no me quiero meterme ahora en ese tipo de historias. Pero sí lo que puede pasar, y que esto es lo más normal que nos pasa, es que habiendo sido salvado por Cristo, hay una tendencia, por así decirlo, en nosotros de querer ser todavía aceptado delante de Dios por las obras. Uno dice, no, yo ya lo entendí. Soy salvo por gracia, no soy salvo por obras. Pero siempre, hermanos, siempre hay en el fondo que nos queremos ganar el favor de Dios o queremos devolverle a Dios. Miren, a Dios no podemos devolverle nada. Si somos salvos por gracia, es un regalo, y si vos pagás un regalo, no es un regalo, ¿verdad? Estás comprando el regalo. Entonces, sería un trueque. Nosotros no podemos comprar nuestra salvación, no podemos comprar nuestra santificación, pero siempre viene a nuestra vida de que cuando estamos mal espiritualmente, ¿saben lo que viene a nuestra mente? Cuando estamos mal espiritualmente, tengo que hacer esto para que Dios, de alguna forma, le haga un trueque. Hago alguna buena obra para que a Él me acepte. ¿O no hemos pensado así en algún momento? Estoy mal, pero voy a hacer esto, voy a tratar de ir a las reuniones y lo tomamos como una obra, que está bien ir a las reuniones, pero voy a hacer esto, voy a ayudar a un hermano, voy a ayudar al prójimo, voy a hacer esto, porque estoy mal espiritualmente y tengo que estar en cuenta con Dios. ¿Y en qué pensamos? En el sistema de obras. Y eso es como revolver la basura. ¿Por qué? Porque somos aceptados por Cristo, no por lo que somos y no por lo que hacemos. Nosotros, los creyentes de años, decimos, sí, fuimos salvos por gracia, pero estamos viviendo a veces como siervos y no como hijos. ¿Cuándo vivimos como siervos? Cuando queremos ponernos bien espiritualmente mediante obras y no confiar en la gracia que nos salvó, que es la gracia que nos santifica. Y ahí estamos volviendo al sistema de los judaizantes de Gálatas. No con todas las letras, no con esa premisa, no con ese entendimiento, pero sí de estar en la mesa con el rey, queremos ir otra vez fuera del palacio y tratar de ser justificados así. Fíjense en la palabra lo que nos dice en el versículo 3. Así también nosotros cuando éramos niños éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. ¿Vieron la palabra rudimentario? La palabra que es algo muy básico. El Señor ya nos ha dado un entendimiento para no volver a esas cosas atrás. El mundo nos atrapa, el pecado de este mundo nos afecta, sí, pero no domina sobre nosotros. No tiene que atraparnos, no tiene que esclavizarnos, no somos más siervos, sino somos hijos. Pensa esto, que es un pensamiento que emerge de lo que estamos diciendo hoy de las Escrituras, que es un poco redundante porque recién lo dije, pero pensá esto. Cuando estás mal espiritualmente, ¿sí? No pienses que no podés salir de esa situación. O que hay un pecado que te domina, o varios pecados. La Biblia dice, ningún pecado se enseñoreará de mí, se hará señor de mí. ¿Sabes cuál es la forma de vencer eso? ¿Cuál es la forma de salir de esos hoyos espirituales donde a veces caemos? Es pensar como hijos. No pensar como siervos. Vos pensás como siervos y te seguís quedando en ese estado espiritual. No te levantás, no te recuperás, seguís en un estado espiritual que a veces puede traer serias consecuencias a tu persona, a tu familia, a los que te rodean. Porque cuando empezás a querer salir del estado espiritual malo, como siervo empezás, tengo que hacer cosas, tengo que ponerme firme, tengo que leer el devocional. ¿Se entiende que eso está bien? Leer, orar, todo, pero lo estás pensando como un siervo.
y tenés que pensar con la mentalidad de hijo. Fui perdonado, fui lavado, soy partícipe de su mesa. Dios no me ama menos. Su amor no menguó, con ese amor eterno que nos ha amado, no menguó ni siquiera un poquito. Yo no tengo que hacer nada para ganarme ese amor. Soy acepto en el amado. El Padre me ama, el Hijo me ama, el Espíritu Santo me ama, la Trinidad me ama, Dios me ama. Y cuando pienso como hijo, ahí permito, por así decirlo, en la santificación, que la gracia de Dios sea la que controle mi vida y no mis autodeterminaciones. Yo me encuentro como pastor con muchas personas, me dicen, pastor, estoy mal, pero me voy a poner bien. Así, en tus fuerzas. Sacás pecho y decís, bueno, ahora sí, me voy a poner bien. Y por lo general esto ocurre a fin de año, cuando comienza un nuevo año. No, pero este año va a ser un año en que voy a estar firme. Lo mejor es depender de la gracia. Él ya ganó la batalla en la cruz. Tengo que reconocerla, tengo que pedirle perdón a Dios. El Señor da los medios de gracia, la predicación de la palabra, el estar adorando y hoy acá también delante de la mesa del Señor. Esto nos recuerda que no fue nuestra obra la que nos hizo agradables delante de Dios, sino que fue la obra de Cristo. Y es cuando la obra de Cristo es recordada, es confesando nuestros pecados, es que hay una bendición para nuestra vida, de gracia. Entonces, vamos a pasar al versículo 4. Este primer punto es, no seamos niños, en el sentido no de inmadurez, sino de ser como un siervo, cuando ya el Señor vino. Vamos a pensar ahora, en un segundo punto, como herederos. Versículo 4 es un versículo muy interesante y tengo que aclarar una cuestión textual de la Biblia. A veces pasa que la tengo que aclarar, a veces pasa de largo, pero en esto tengo que aclararlo porque es muy importante. Y esto es algo como revisor bíblico, ¿no? Antiguamente, en 1602, en la Reina Valera, tenía la expresión que tenemos ahora aquí, en esta versión Reina Valera Sociedad Bíblica Trinitaria, que dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer. Hecho de mujer, suena raro, lo debemos admitir. Hecho de mujer. Uno dice, bueno, algo está hecho de madera, algo está hecho de metal y algo está hecho de mujer. Es que no había otra forma de expresarlo, pero ahora otras versiones, y capaz que si alguno trajo otra versión de la Biblia, va a encontrar, y al principio creo que en Sociedad Bíblica Trinitaria no nos habíamos dado cuenta de esto, después lo corregimos, van a encontrar nacido de mujer. ¿Sí? Para el griego la palabra nacido es muy común y se usa. Lo santo que nacerá será llamado hijo de Dios. Ahí no se usa esta misma palabra. Cuando habla todo los evangelios del nacimiento de Cristo, cuando habla incluso de que no se levantó otro profeta nacido de mujer mayor que Juan el Bautista, esa palabra nacido es la palabra que nosotros tenemos, que se llama el verbo nacer. Pero nosotros también tenemos otro verbo y que coincide exactamente con el griego del Nuevo Testamento, que es hacer o hecho. Entonces no es Jesús fue nacido de mujer, sí, obvio. Pero acá la Escritura nos está dando una particularidad. Hecho de mujer. Es su humanidad lo que subraya la palabra. Y nosotros, en el siglo XXI, podemos entender muchas cosas que no entendían en aquel tiempo, dado el avance de la medicina, dado los tratamientos de fecundidad. Nosotros entendemos lo que es un óvulo, sabemos que un óvulo tiene que ser fecundado por un espermatozoide y se forma una cadena única y ese es un ser vivo. En el caso de Jesús, él tuvo madre.
pero su padre no fue José. El nacimiento fue virginal. El milagro es que Dios tomó una parte de María, su óvulo, para decirlo lisa y llanamente, y por un proceso santificador y divino, formó a Jesús. No es que lo formó fuera del vientre y lo puso. Hecho de mujer, esa mujer fue María. ¿Saben por qué es importante esto? Primero porque Jesús fue, aparte de divino, porque es la encarnación, fue totalmente humano también. No fue algo implantado en María. María no fue un vientre de alquiler, no. Hecho de mujer, tomó la humanidad. ¿Y por qué se creen que es tan importante al principio del Evangelio de Mateo y de Lucas las genealogías? Si Dios lo hubiese traído de afuera y hubiese sido María un vientre de alquiler, serían en vano las genealogías porque serían ilusorias, no serían reales, que tal engendró tal y que se remonta a David y que desde ahí se remonta obviamente a Adán. Vieron que una de las genealogías nos lleva al antecesor de Jesús, Adán. Si no hubiera venido de Adán, no sería humano. Entonces, hecho de mujer es una buena traducción, que necesita aclaración, la aclaración que estoy haciendo. Porque también está el mismo verbo que se repite después, no solamente hecho de mujer, sino que además fue hecho ¿qué? Súbdito a la ley. Y acá nos encontramos con otra historia que no es el príncipe y el mendigo. Aquel que estaba en su trono se despoja de esa gloria de ese momento, no de su gloria interior, podemos decir intrínseca. Viene a este mundo y vemos su gloria, pero deja ese lugar del trono para nacer en un pesebre. Se hizo pobre por amor a nosotros, para enriquecernos. Y ahí vemos algo que obviamente ningún escritor bíblico, ningún escritor del mundo puede ilustrar, porque solamente la historia bíblica es única. Dios haciéndose hombre a través de Jesucristo. Ese hecho de mujer no solamente nació, o sea, como verdadero Dios y verdadero hombre, sino que además se hizo algo, uno dice, extrañísimo, súbdito a la ley. ¿Quién eran los súbditos a la ley? Los judíos en ese momento, que conocían la ley. O sea, en la posición de niño, para luego cumplir esa ley, y fue el único en toda la historia de la humanidad que cumplió esa ley. Él no se hizo hombre, como en el cuento de Mark Twain, para, por ejemplo, el intercambio entre Eduardo y Tom, que se hizo mendigo de nuevo, digamos, mendigo era el rey, para experimentar lo que sentían las personas con necesidad. No, Cristo, si bien Él tuvo hambre, Él tuvo sed, vivió incómodamente, pero no lo hizo por una cuestión solamente de empatía. Él vino a batallar en nuestra naturaleza, súbdito a la ley, cumplir la ley, y la gracia prevalece sobre la ley. Nosotros condenados, los judíos también, eran como niños, pero Dios anticipó, va a haber un cumplimiento de algo, donde ustedes no van a estar condenados por la ley, sino que van a ser libertados por la gracia de aquel que va a cumplir perfectamente la ley. Ustedes van a dejar de ser niños, ya no van a tener que pensar, ¿sí?, que las obras son lo que me salvan. Nunca tendrían que haber pensado así, de hecho, sino que en el cumplimiento vino Cristo, cumplió la ley. Es importante, no quiero extenderme, porque la doctrina de la justificación, somos salvos por dos cosas. Somos salvos por su muerte, eso la iglesia evangélica siempre lo dice, pero somos salvos ¿por qué? Por su vida. Esa es la justificación completa, no solamente por la muerte de Cristo en la cruz, sino por su vida perfecta. Nosotros cargamos en Él el pecado y Él nos imputa su vida santa. Es ese intercambio, ¿no? No sé si Mark Twain lo vio, no lo sabemos,
pero hay un intercambio de aquel que era rico que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. La historia termina bien, termina como la del libro, pero los judíos tenían, los judaizantes, tenían esas ideas raras de venir a esclavizar de nuevo a Israel. Fíjense en el versículo 5. Estaban bajo la ley a fin de recibir la adopción de hijos. Redimidos, hoy hemos cantado, por la sangre de Jesús, adoptados. La adopción es algo que cuando nosotros hablamos con cualquier persona, le tira abajo su idea que tiene de criatura delante de Dios. Usted sabe que el mundo, los que son deístas, es decir, no vamos a decir creyentes, porque creyentes son los que creen en Jesucristo. Deístas son los que creen en un Dios, ¿sí? Dicen, bueno, nosotros somos hijos de Dios. El mundo asume que es hijo de Dios. La Iglesia Católica asume que todos son hijos de Dios y están bautizados por ella. Entonces, decían en las semanas anteriores de la bendición al matrimonio gay. No, es una bendición. Simplemente no estamos convalidando nada. Porque todos son hijos de Dios. Y el problema es que no todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios, caída, apartada, separado, destituido de su gloria. Solamente el que es reconciliado por Cristo es hijo de Dios. Y eso es lo que nos dice el versículo. Para redimir a los que estaban bajo la ley. Y ahí nos posibilita, ¿qué? Ser adoptados como hijos. Vamos al tercer y último punto. Y es el énfasis del sermón. Hijos, no siervos. Quiero que pensemos en esta última parte del sermón. Ya no es un cuento, es una parábola del Señor Jesús. Una parábola que por lo general es mal interpretada, mal aplicada, mal entendida, pero que tiene, aunque parezca raro, el sentido que hoy estamos dando al mensaje. Y es la famosa parábola del hijo pródigo. No puedo leer la parábola del hijo pródigo ni desarrollarla ahora. Voy a asumir que la conocen. Pero un repasito no viene mal. Un hijo menor le pide la herencia al padre en vida, se va, malgasta todo lo que tiene, en fiestas, borracheras, en mujeres. En un momento se le acaba el dinero, está comiendo con los cerdos. Recuerdan que los cerdos comían un manjar de lujo para él, que eran las algarrobas, y él decía, yo no las puedo comer porque nadie me las da. O sea, estaba menos que la posición del cerdo en ese sentido alimenticio ese día. Entonces piensa, en la casa de mi padre, de la cual yo me fui, hay jornaleros que en este mismo momento, mientras los cerdos comen las algarrobas, ellos están comiendo seguramente alguna cosa mucho mejor. Y yo soy el hijo. Voy a ir al Padre. Ahora, lo que Jesús muestra, ¿no? Por un lado siempre nos enfocamos en lo que el Padre hace. Lo recibe, cuando lo ve desde lejos, todo harapiento, todo sucio, le cambia el vestido, lo baña, le cambia el vestido, le pone un anillo en su dedo y hace una fiesta. ¿Recuerdan eso? Pero a veces se nos pasan de largo las palabras de lo que dijo el Hijo. Y esa es el punto que nos conecta con el mensaje de Gálatas. Recuerdo, esto se los voy a leer, sí, literalmente lo que dice el Hijo. Dice en Lucas 15, 19, cuando el Hijo pródigo se aproxima al Padre, dice, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Cómo es el pensamiento humano? Ahí no había judaizante, ¿no? ¿Cómo es el pensamiento humano? Padre, quiero ganarme el favor tuyo, trabajando para ti como un siervo. Hazme un siervo. Trágico sería si el padre hubiera dicho, sí, es lo que mereces, porque todos aquí se ganan su comida trabajando y tú tienes que ser un siervo. No le dijo eso el padre. Lo trató como al hijo de siempre, puso el anillo, que es de la familia, lo sentó a su mesa y le hizo entender la gracia. Pero él venía pensando en obras. ¿Se dan cuenta? Hijo número 1, el
El pródigo, ahora vamos a hablar del hijo mayor. ¿Qué quería hacer? Justificarse por obras. Y el padre dijo, no, hay que pensar como hijos. Los gentiles estaban en los cerdos comiendo algarrobas. En un momento ellos estuvieron lejos de la casa, podemos decir de Israel, ajenos a las promesas de Dios, de espalda al pacto de Dios. Y cuando vienen, dirán, bueno, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por gracia. Y abandona las obras. Y le quita a Dios, por medio del Evangelio, al gentil, toda la idea de obras. Este es el Dios verdadero. No es el Dios de los romanos, no es el Dios de los griegos que necesita trueques y ofrendas y promesas y procesiones para ganarse su favor. El favor fue ganado por su Hijo Jesucristo en la cruz y ahora te recibe, te lava, te viste, te pone un anillo en su dedo y te hace sentar a su mesa. Tenemos el otro hermano, el hermano mayor. ¿Quién suponen que es el hermano mayor? Israel. Fíjense cómo piensa el hermano mayor, como pensaban estos Gálatas también. Dice en el 15:29, el hermano mayor, cuando vio todo eso que pasó con el hijo menor, o sea, el pródigo, el hijo mayor respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años hace que te sirvo, no habiendo desobedecido jamás tu mandamiento y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Hace tantos años que te sirvo, desde la llamada de Abraham de Ur de los Caldeos, desde Moisés, año 1450, antes de Cristo, de todos los reyes y profetas que pasaron, nunca pude comer un cabrito, nunca pude tomarlo. O sea, nunca pude disfrutar de ser hijo. ¿Por qué? Porque pensaba como siervo. El siervo no podía ir tomar un cabrito, vamos a hacer una fiesta, sino que el hijo puede decir, no, espera, el hijo mayor, yo soy el hijo del padre, traigan un cabrito y vamos a gozarnos, vamos a hacer fiesta este día. Pasaría el padre y no le diría, hey, ¿qué estás haciendo? Estás matando un cabrito, no te corresponde. Y no, diría, es también mi herencia, o sea, yo sé que voy a heredar todo después, pero un cabrito puedo tomarlo porque soy hijo. Y el padre eso es lo que le dice, en cualquier momento podrías haber hecho eso. En cualquier momento Israel podrías haber disfrutado de ser hijo de Dios, sin embargo viviste como siervo. ¿Se dan cuenta que Israel piensa como siervo? El pródigo piensa como siervo. Los judaizantes piensan como siervos. Y algunos de los gentiles de los Gálatas, influidos por los judaizantes, empiezan otra vez a pensar como ¿qué? Como siervos. Tenemos que hacer la circuncisión, tenemos que guardar los días, los meses, los años, tenemos que celebrar las fiestas judías, tenemos que... Nada de eso. Hijos, no siervos. ¿Se dan cuenta que la parábola del hijo pródigo tiene un sentido más profundo que decir, bueno, alguien que se aparte y vuelve al camino? Esa es la aplicación tan inmediata que hacen muchos predicadores. Yo sé que se puede ilustrar muchas cosas con el hijo pródigo, pero lo que hoy hemos visto es lo que realmente se relaciona con el pasaje de Gálatas. Ya en los últimos versículos, como podemos leer, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu. ¿El Espíritu de quién? De su Hijo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo, no para confundirlo, sino que nos está hablando de la Trinidad, la cual nosotros, al ser hijos, ¿cómo clamamos? Abba Padre. Es como dos idiomas. Para el nuestro, que es el griego traducido, sería Padre, y Abba es un Padre mío en arameo. Es un énfasis que pone simplemente, no es decir papito, no es decir nada de eso. Eso lo ha distorsionado la Iglesia Evangélica durante mucho tiempo, para faltarle de alguna forma al respeto a Dios. Él es Padre, Él es Rey. Papito es el que cualquiera de los chicos puede decir a su padre, ¿sí? Es nuestro Padre, es nuestro Rey. Pero sobre todo el énfasis es este. Es mi Padre. Abba Padre. Ser un hijo de Dios no es decir, bueno, un trámite. Yo creo en Cristo y ahora soy hijo de Dios.
Hay una regeneración en el corazón. Hay un nuevo corazón. Hay una nueva vida. El Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo también, me lleva, cuando soy creyente de verdad, a clamar así como: Abba, Padre. Yo sé que Cristo, Dios, es Señor, ¿verdad? Tiene una faceta, somos sus siervos, ¿sí? Pero a veces hacemos tanto énfasis en que Él es Señor y nosotros sus siervos, que nos olvidamos que ¿qué? Que somos hijos. Podemos decir Señor mío y Dios mío. Perfecto, es una expresión bíblica. Y debe ser, porque tiene esa naturaleza Dios. Es mi Señor, es mi Dios. Pero también es mi Padre. Hermanos, yo creo que, y me incluyo, ¿no es cierto?, muchas de nuestras falencias espirituales, muchísimas de nuestras, digamos, caídas y que no nos restauramos, es porque pensamos con mentalidad de siervo y no con el Abba Padre. Con la confianza no puesta en mí, que yo no le voy a devolver nada al Padre, sino que el Hijo ya lo hizo todo. Y ahí digo: Padre mío. Termina el último versículo, que hemos visto hoy, por supuesto, 7, dice este recordatorio: así que ya no eres más siervo. Es una conclusión. Así que no eres más siervo, sino hijo. Y recuerda esto: y si hijo, también heredero por Cristo. Esto quiere decir, no tienes que revolver la basura. No tienes que buscar soluciones a tu vida espiritual fuera del Hijo. Él es el que preparó la mesa, Él es el que hace la fiesta, el que nos invita a su mesa como rey, y lo hizo todo en la cruz. Nosotros no tenemos que hacer más nada. Termino con algunas preguntas, siempre. Primeramente, si hay alguien que no conoce a Cristo, pero en el sentido no que no haya oído de Cristo, porque uno puede haber oído de Cristo y vivir como alguien que se alimenta de la basura, tratando de ganar el favor de Dios mediante sus obras. Si este es tu caso, yo te diría: vas a morir como un mendigo espiritual. Los reformadores, Martín Lutero decía: todos somos mendigos espirituales. Sí, en nuestro estado natural todos somos mendigos. Pero si mueres como mendigo, irás al infierno. Si mueres como hijo, irás a la casa del Padre. Esa es la diferencia. Creer en Cristo y depositar toda la fe y ninguna obra tuya, renunciando a cualquier obra tuya, esa es la fe que nos habla la palabra de Dios. La fe que salva. Aplicaciones para los creyentes. ¿Por qué seguimos, me incluyo a veces, lidiando con el pecado como si fuéramos esclavos queriendo retribuir a Dios? Dios no necesita ser retribuido. La única paga que recibió Dios y aceptó, ¿saben cuál es? La paga que hizo Jesucristo en la cruz. Él nos compró para Dios. Nuestras monedas no tienen valor, están devaluadas. ¿Por qué no vamos con la confianza siempre a Dios como la de un padre? Debemos recordarnos esto. Señor, hoy voy a ti, hoy voy en oración. Pero recordá esto, voy como hijo y Él es mi Padre. Y última pregunta: ¿por qué como heredero no haces uso de las promesas de restitución espiritual por gracia? Quiero leerlo de nuevo para que no se nos escape nada. ¿Por qué como heredero, como hijo, no haces uso de las promesas, no de riqueza material, no, sino de restitución espiritual por gracia? La mejor forma de ser restituido cuando estamos mal espiritualmente es confiar en la gracia. Pero no, ay Señor, confío en tu gracia. Señor, voy a tu palabra y voy a buscar las promesas que le has dado a aquellos que han creído en ti. Y tenemos 1.000.000. Puede que no tengamos judaizantes en la congregación, Dios nos libre. Si alguna vez viene alguno, lo sacaremos o lo evangelizaremos. Pero sí
todavía luchamos con el pensamiento esclavizante del judaísmo, que podríamos decir no tiene que ver con el judío, sino que tiene que ver con nuestra humanidad. Nuestra humanidad entiende mucho lo que son las obras, pero le cuesta entender la gracia. Solamente la obra de gracia en Cristo nos recuerda que somos salvos por su obra en la cruz. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por Cristo. Que siempre recordemos esto, hermano. Amén.